¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Es Diario. ¿Qué día es hoy? Hoy es día 13 de marzo, pero 13 de marzo de 2025. Un 13 de marzo de 2020, hace 5 años, empezamos a vivir la historia más sorprendente seguramente de nuestra vida y seguramente será la historia más sorprendente de nuestra vida. Esperemos que no haya nada peor a nivel colectivo. El encierro por la pandemia del COVID. Hace 5 años nos encerraron a todos en casa porque había un extraño virus que se propagaba como la pólvora y que dejaba un rastro de muerte que era absolutamente asombroso. 5 años del confinamiento por el COVID. Hoy hablaremos de los recuerdos, cómo los recordamos 5 años después, y hablaremos también de otras cosas, otros asuntos que están ya frescos y recién salidos del horno en nuestras portadas. Se los vamos a sacar y se los vamos a enseñar ahora mismo. Por ejemplo, la reunión que tiene Feijóo con los líderes de los partidos políticos. La portada de Es Diario. Esta es Marta Gómez Montero. Feijóo llega a Moncloa, pero no para ser el salvavidas de Sánchez. Es el enfoque que le damos en Es Diario al asunto del día, a esa reunión de Sánchez con todos los partidos políticos en la Moncloa para hablar del tema de Ucrania, del gasto en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Será la primera vez que un representante de Bildu vaya a la Moncloa y será también la vez en la que Pedro Sánchez ha excluido a Vox, a la tercera fuerza política, de esa reunión. Este también es el tema del día, además de lo que pueda hablar o no hablar Sánchez en relación con el asunto Mollar, desde luego, del gasto en defensa y del gasto militar. Es el titular de Es Diario y además tenemos otras portadas. Por ejemplo, la de la van a ver ahora, la del diario ABC, dice que la Unión Europea contraataca con 26.000 millones en aranceles y Trump sube la apuesta. Responderé. Esa es la respuesta del presidente de Estados Unidos. Pero también un asunto que nos ocupó ayer y mucho, la desmemoria de la número 2 de Óscar López para salvar a Moncloa. Se refiere a la declaración, o más bien a los olvidos de Sánchez Acera, la que fue jefe de gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de gabinete en Moncloa cuando se produjeron las supuestas filtraciones del fiscal general del Estado a Juan Lobato, al que era en ese momento presidente del PSOE de Madrid y además portavoz parlamentario, pues para que utilizara esa información referida a una conversación de la pareja de Ayuso con fines políticos destinados a desestabilizar y a montar una operación política contra Isabel Díaz Ayuso. Dice la portada de ABC que Pilar Sánchez Acera se suma al plan del fiscal general y dice que no recuerda quién le mandó el correo reservado que ella reenvió a Lobato. Desde luego que lo reenvió porque hay pruebas de que así fue, de que lo reenvió. Tampoco conserva nada de su anterior móvil que cambió al salir del gobierno. Y tenemos también la portada de The Objective. Este es el titular: Podemos baraja dinamitar la legislatura con la excusa del incremento del gasto militar. Los de Podemos ya saben, los de Pablo Iglesias ya saben, están en el viejo lema de la izquierda radical, lema totalmente ochentero, lo de OTAN no, bases fuera. Eso es lo que han desempolvado y lo que están ahora de nuevo poniendo en la pancarta, ahora incluso con la intención de desestabilizar hasta donde puedan al gobierno con el asunto del gasto en defensa, del incremento del gasto en defensa, que es lo que le está pidiendo urgentemente además la Unión Europea al gobierno de Sánchez para ir conformando ese ejército europeo que se tiene que ir haciendo desde que Donald Trump ha dicho que se acabó la fiesta, que se acabó lo de proteger a la Unión Europea a cuenta del gasto militar de Estados Unidos. Y tenemos a Ábalos hoy, tenemos a Ábalos en la portada del OK Diario. Ahí tienen la portada. Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio. No solamente para ellos, sino también como regalo a los contratos del Ministerio de Defensa. Señores, esto es, amigos de este diario, absolutamente increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la casposidad de Ábalos y de los suyos en el ministerio? Todo esto tiene que ser, por supuesto, probado y comprobado. Pero está claro que Ábalos tenía un especial gusto por utilizar, a Ábalos, el que decía que era tan feminista, por utilizar a mujeres, a chicas, a señoritas, para sus fines personales, como si fueran objetos, incluso como si fueran regalos, como hoy atestigua el diario
OK Diario. Y el Confidencial. Vamos con el Confidencial, con esta portada. Los socios dejan solo a Sánchez con su política de defensa y reclaman que se vote en el Congreso. Sánchez, que quiere tratar este asunto entre bastidores, en reuniones, en despachos oscuros, como suele hacer Sánchez, y los socios, en este caso los socios de gobierno, los del corro de la patata, los de la coalición progresista, le están diciendo que lleve el tema al Congreso para que cada uno se retrate, y diga lo que piensa en relación con el gasto en defensa. Eso es lo que no quiere Sánchez, porque al final lo que van a retratar sus socios, Sumar, etcétera, Bildu, etcétera, es que no quieren ningún tipo de incremento del gasto militar. Entonces van a dejar en la tesitura a Sánchez de tenérselo que pedir a Feijóo, al Partido Popular, y en esas estamos. Veremos a ver lo que puede dar de sí esta reunión de esta mañana, que va a comenzar a las 10 con Feijóo, con Alberto Núñez Feijóo, y que seguirá con toda la retahíla de los demás grupos políticos. Y tenemos El Mundo, portada, titular: los aranceles inteligentes de la Unión Europea dañan a los estados trumpistas. Este es el enfoque que da El Mundo a este tema. Responde a la guerra comercial con aranceles productos de Nebraska, Kansas, Luisiana o Alabama por 26.000 millones de euros. Los negociadores de Trump llegan a Moscú para que Putin responda a la tregua. Todo depende de Rusia. Y un último apunte en relación con el titular: Canadá, mientras tanto, aplica gravámenes a la importación del acero y del aluminio de Estados Unidos por 20.700 millones. Ya ven que la guerra de los aranceles está por todo lo alto y está a punto de ponerse ya al rojo vivo. Vamos a continuar y a finalizar en este caso con la portada del diario El País, también un asunto internacional, ese mismo asunto. La Unión Europea y Canadá responden a Trump con aranceles por 45.000 millones. Y una foto de portada, el momento cumbre del partido de ayer entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque se celebró en el estadio del Atleti y que fue traumático de nuevo para los rojiblancos porque perdieron, pero al final, en el último minuto, en el último penalti. Perdieron por penaltis ante el eterno rival, el Real Madrid, y volvieron a acrecentar su fama de sufridores, de pupas, como se suele decir popularmente. El Atlético, que se quedó al borde, al límite ayer, pero no consiguió finalmente eliminar al Real Madrid de la competición blanca por excelencia de la Champions League. Hasta el último minuto duró la emoción ayer. Bien, pues estas son las portadas de hoy. Ya saben, 5 años hace de aquel encierro que marcó nuestras vidas, 5 años del encierro por el COVID. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Pedro Sánchez y el gasto en defensa, el peor gobierno posible para una coyuntura histórica. Pedro Sánchez se ha encontrado con un obstáculo imprevisto hace muy poco y prácticamente insalvable para él: el compromiso ineludible de aumentar el gasto en defensa hasta el 2 o incluso el 3% del PIB, según las últimas declaraciones al respecto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Un problema no ya solo por la cantidad de miles de millones de euros adicionales que hay que gastar, sino también y sobre todo porque ninguno de los actores que debería implementarlo cree realmente en ello. Ni el propio PSOE está realmente a favor de la medida. Desde luego, no lo están la inmensa mayoría de sus votantes, adoctrinados en el antimilitarismo durante los últimos 40 años. De Sánchez es difícil saber a ciencia cierta si cree en el aumento de gasto. No lo parece si tenemos en cuenta que hace 11 años, en 2014, afirmó aquello de que sobra el Ministerio de Defensa. Probablemente el presidente del gobierno no cree en nada más allá de en sí mismo. Sus acciones se guían por lo que le conviene en cada momento, ni más ni menos. Así que si ahora necesita, por su supervivencia política, aumentar el gasto en defensa, lo defenderá con el mismo fervor que hace años decía lo contrario. Pero el problema de este gobierno va mucho más allá de la falta de convicciones morales de Sánchez y sus contradicciones manifiestas. Además de eso, tenemos al otro partido que integra el Consejo de Ministros, Sumar, rotundamente en contra de la medida. Y por si fuera poco, los demás socios se oponen también, desde Esquerra Republicana de Cataluña a Junts, pasando por Bildu. En esas circunstancias, y teniendo en cuenta la coyuntura histórica que atravesamos, con una amenaza muy clara que se llama Rusia y un nuevo orden mundial propiciado por Estados Unidos, se puede afirmar que tenemos el peor gobierno posible para hacerla frente. Ni tiene consenso interno ni mayoría parlamentaria. Sus votantes tampoco le apoyan. Nada, solo le queda recurrir al Partido Popular
y pensar en que Feijóo le apruebe gratis el incremento de gasto militar apelando a un supuesto sentido de Estado. La lógica y el sentido común dicen que un presidente del gobierno con esa debilidad y en minoría absoluta lo que debería hacer es poner fin a esta legislatura convocando elecciones anticipadas para buscar un nuevo ejecutivo capaz de hacer frente al momento histórico y tremendo que nos está tocando vivir.